Muévete, humano. Esa es una estación de descanso designada por los calaxianos. El interior de la lanzadera de transporte se quedó en silencio mientras el corpulento oficial reptil de 2,4 metros de altura se alzaba sobre el soldado humano sentado. Ni siquiera levantó la vista de su panel de datos, simplemente siguió desplazándose por lo que parecían ser informes de misión con una mano mientras la otra tecleaba a un ritmo irregular en su rodilla. ¿Tus primitivos órganos auditivos no procesaron mi orden? Las escamas de los calaxianos se tiñeron de un naranja amenazante. Esta sección está reservada para personal militar de importancia. La humana levantó la vista. Sus ojos marrones evaluaban la situación con lo que parecía un cálculo aburrido. Su uniforme estándar de la Fuerza de Defensa Terrana estaba desgastado, pero impecable, sin insignias ni marcadores de rango visibles. Bastante típico. Para los humanos, su disciplina militar era famosa, incluso si sus capacidades físicas eran ridículamente inferiores. Te escuché, dijo con voz firme. Solo elijo ignorarte porque está siendo la lanzadera de la Unión Galáctica con destino a la estación Arcturus y el cuartel general militar en Cente Prime. Colectivamente, jadearon. Insultar a un comandante Kaan era prácticamente sentencia de muerte. Todos sabían que la especie lagarto había sido uno de los miembros fundadores de la Unión Galáctica y mantenía privilegios especiales, incluyendo asientos prioritarios en todos los transportes de la Unión. La lengua del comandante se chasqueó, saboreando el aire con agitación. ¿Te atreves? Soy el comandante Septarak de la séptima flota de batalla calaxiana, héroe condecorado del conflicto de Orión. La mujer humana suspiró finalmente, apagando su tableta de datos. Miren, dijo, señalando la lanzadera casi vacía con solo una docena de pasajeros dispersos por todas partes. Hay como 30 asientos disponibles. ¿Por qué no te sientas en uno de esos y ambos podemos disfrutar del resto de este viaje en paz? La cola de Septarak golpeó contra el revestimiento de la cubierta. El problema no es la disponibilidad, sino los principios. Tu especie lleva en el espacio apenas 2 siglos. No te has ganado el derecho a sentarte donde quieras mientras las especies superiores permanecen de pie. Añel y diplomáticos sentados al otro lado del pasillo hicieron una mueca. Sus zarcillos faciales bioluminiscentes se atenuaron de vergüenza. Los otros pasajeros de la lanzadera. Una mezcla de varias especies de la Unión evitaba cuidadosamente el contacto visual, excepto un grupo de oficiales subalternos de varias especies que observaban con fascinación manifiesta. La humana se rascó la nariz. Especie superior. Es una teoría interesante. No es una teoría, es un hecho comprobado. El calaxiano gruñó. El Consejo Científico de la Unión Galáctica clasificó a los humanos como una especie inteligente de clase C. Apenas por encima de los Traxi y los mohos mucilaginosos. Ante esto, la mujer humana soltó una breve y aguda carcajada que pareció confundir a la comandante incluso más que su negativa a moverse. Vaya, siguen usando ese sistema de clasificación anticuado. El que se basa principalmente en cuánto tiempo una especie ha tenido viajes FTL. Negó con la cabeza. No me extraña que toda esta alianza sea un desastre. La mano con garras del comandante se movió hacia la espada ceremonial en su cinturón. Sin desenvainarla, se aseguró de que los humanos vieran el gesto. Advertencia final, identifícate y renuncia al asiento. La mujer suspiró de nuevo, más profundamente, esta vez como un padre lidiando con un problema particularmente grave. Niño testarudo, bien Jackson, teniente coronel Margaret Jackson, Comando de Operaciones Especiales Terán, no hizo ningún movimiento para levantarse. Uno de los oficiales subalternos, un joven viliano con características marcas moradas en la piel, se inclinó hacia adelante y Tenny se estremeció con interés. Esperen. El Jackson de la ofensiva Cente de Próxima. El Jackson humano hizo una ligera mueca. Éramos muchos en Próxima. Fue una batalla bastante grande. El comandante calaxiano resopló con desdén. Exageración humana, como siempre. Su contribución a la campaña Cente fue mínima en el mejor de los casos. El oficial subalterno Vilan parecía genuinamente confundido ahora, pero señor, los humanos fueron quienes rompieron las defensas cuánticas del Hegeman. Mi profesor de táctica en la academia dijo que fue el punto de inflexión de todo. Basta. Septarak ladró. Esto no es un seminario de historia militar. Se trata de una especie subordinada que muestra el debido respeto a sus superiores. Jackson se pellizcó el puente de la nariz. Miren, he tenido un día muy largo. Acabo de pasar 3 semanas en la frontera intentando detener a un grupo de hegemonistas. Por cierto, ¿qué tal si te llevas a tu especie a otro lugar y me dejas disfrutar de estos últimos 20 minutos de paz antes de que atraquemos? Las escamas del comandante estaban ahora prácticamente brillantes de rabia.
¿Cómo te atreves? Haré que te sometan a un tribunal militar por esta insubordinación. Un suave din sonó en el sistema de calibración del transbordador y una voz tranquila de IA anunció: «Atención pasajeros, estamos comenzando nuestra aproximación final a Cente Prime. Por favor, aseguren todas sus pertenencias y prepárense para los procedimientos de atraque». Jackson se estiró y finalmente se levantó. Recogió su pequeña bolsa de lona. «Bueno, ¿podrías mirar?». Ese problema se resolvió solo. Rodeó al furioso Khan y se dirigió hacia la zona de salida del transbordador, donde los pasajeros comenzaban a hacer fila. El comandante, aparentemente insatisfecho con esta resolución, la siguió pisando fuerte. «Esto no ha terminado, humana. Cuando atraquemos, te acompañaré personalmente a la seguridad de la Unión. Y presentaré una queja formal. Tu falta de respeto no quedará impune». Jackson ni siquiera se giró. Solo levantó una mano en un gesto de desdén. «Saludo, sí, con ganas de que eso sucediera después». Más tarde sería descrito de forma diferente por varios testigos, pero todos los relatos coincidían en los hechos básicos. El comandante calaxiano, enfurecido, Beyond Risen extendió la mano para agarrar el hombro del soldado humano con un movimiento fluido que pareció increíblemente rápido. Jackson giró, se agachó bajo su brazo y de alguna manera, con lo que pareció un mínimo esfuerzo, envió al reptiliano de 2,4 metros estrellándose contra el mamparo cercano con un golpe sordo. La lanzadera quedó completamente en silencio. El comandante yacía en la cubierta, más conmocionado que herido, parpadeando confundido por lo que acababa de suceder. Jackson estaba de pie sobre él. Ya no parecía aburrido, sino que irradiaba una intensidad silenciosa que parecía hacer que su figura humana promedio llenara repentinamente el compartimento. «Aquí tienes un consejo gratis», dijo en voz baja: «no pongas las manos sobre la gente sin permiso, especialmente sobre personas cuya especie consideras inferior. Tendemos a ponernos nerviosos por ese tipo de cosas». Ellen Diplomat, que había estado observando todo el intercambio, de repente estalló en risas nerviosas. «La armonía cósmica. He oído las historias, pero nunca les creyeron. Sus tentáculos ahora latían con colores excitados. Es cierto. Lo que dicen sobre los humanos con proporciones absurdas de fuerza y masa». Jackson parecía incómodo con la atención. «En realidad no es tan impresionante, solo apalancamiento e impulso básicos. Lo enseñan en el entrenamiento básico». El joven oficial Villan prácticamente vibraba de emoción, «pero el señor comandante Septak pesa al menos 3 veces más que tú, y los Xian son famosos por su armadura y estabilidad naturales, lo que los hace demasiado pesados y fáciles de desequilibrar si sabes lo que haces». Jackson murmuró, ofreciendo una mano al comandante caído, quien lo ignoró y se puso de pie por sí solo. «Esto no cambia nada». El calaxiano siseó, aunque con notablemente menos confianza que antes. «Los trucos físicos no cambian lo natural. Orden de las cosas». Una nueva voz se unió a la conversación, tranquila, autoritaria y claramente divertida. «¿Y qué orden natural sería ese, comandante?». Todas las cabezas se giraron para ver una figura imponente de pie en la puerta que conectaba con los compartimentos privados de la lanzadera. Alto, incluso para los estándares calaxianos, con distintivas escamas cicatrizadas y un parche en un ojo. El recién llegado vestía el elaborado uniforme de un almirante de la flota de la Unión Galáctica. El almirante Krab Sora. El comandante se puso firme junto con todos los demás oficiales militares en el compartimento. El buen ojo del almirante examinó la escena. Aterrizó finalmente en Jackson, quien había ofrecido un saludo mucho más informal que los demás. «Teniente Coronel Jackson». El almirante dijo con lo que parecía ser genuina calidez: «No me di cuenta de que estabas en este transporte. Pensé que todavía estabas limpiando ese desastre en TED 4. Jackson se encogió de hombros. «Terminó temprano. Su información fue precisa, como siempre. Hizo nuestro trabajo mucho más fácil». El almirante emitió un ruido sordo y complacido desde lo profundo de su garganta y luego volvió su atención al aún rígido comandante. «Septarak, quizás quieras explicarme por qué uno de los oficiales de operaciones especiales más condecorados de la Unión está siendo acosado en mi transbordador». Las escamas del comandante palidecieron hasta adquirir un tono amarillo enfermizo. «Almirante, simplemente estaba haciendo cumplir los protocolos de asientos prioritarios establecidos por una regulación obsoleta que personalmente solicité que se eliminara en el último ciclo». El almirante terminó por él. «Un hecho que sabrías si te molestaras en leer las actualizaciones de comando en lugar de confiar en prejuicios obsoletos». El comandante calaxiano parecía querer hundirse en el suelo. «Señor, no me di cuenta». Claramente, el almirante lo interrumpió de nuevo. «Al parecer,
También no sabías que la teniente coronel Jackson se une a mi personal como nuestro nuevo enlace de operaciones especiales. Trabajará directamente bajo mi mando para modernizar todo nuestro enfoque de la guerra asimétrica. La boca del comandante se abrió y cerró varias veces sin emitir ningún sonido. El almirante continuó dirigiéndose a todo el transbordador. Ahora bien, para aquellos de ustedes que no siguen estas cosas durante la batalla de Proximus y Tori, entonces el mayor Jackson, lideraron un equipo de solo 7 humanos contra un crucero de batalla Hegemonía. Se infiltraron en su centro de mando y reprogramaron sus sistemas de objetivos cuánticos para reconocer a todas las naves Hegemonía como enemigas, convirtiendo su arma más poderosa contra su propia flota. El villano oficial subalterno parecía estar a punto de estallar de emoción. Eras tú. Esa acción se enseña literalmente como caso de estudio en la academia. Jackson parecía profundamente incómodo con el elogio. Fue un esfuerzo de equipo y, honestamente, sobre todo suerte. La almirante repitió con una risa retumbante. Los humanos tienen un dicho que me ha gustado mucho: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Su especie parece tener una extraña habilidad para ambas cosas. La lanzadera dio una pequeña sacudida. Al completar sus procedimientos de atraque, la voz de la IA anunció su llegada a Centeprime y los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias con seriedad. El comandante calaxiano, aún visiblemente mortificado, intentó una última salvaguardia de su dignidad. Almirante, independientemente de sus logros, el protocolo aún dicta que la comandante Zeb Tarak, el almirante, interrumpió su voz repentinamente fría. Preséntese en mi oficina mañana a las 8 para una revisión exhaustiva de los protocolos actuales de la Unión y una discusión sobre el futuro de su carrera. Despedido mientras el comandante se escabullía, el almirante se volvió hacia Jack Jackson. Mis disculpas por eso, coronel, no todos somos tan lentos en reconocer el valor que los humanos aportan a la Unión. Jackson se encogió de hombros. No es necesario que se disculpe, señor. Estoy acostumbrado. Y eso, dijo el almirante, es precisamente el problema que debemos solucionar. Señaló el compartimento privado del que había salido. ¿Podría acompañarme? Hay varios asuntos que me gustaría discutir antes de llegar al cuartel general. Mientras Jackson seguía al almirante, la joven oficial Vilan la llamó después de que su coronel. Es cierto que los humanos pueden seguir luchando incluso después de perder un volumen de sangre significativo. El profesor de xenobiología dijo que es biológicamente imposible, pero hay informes de la campaña de Orión que indican que... Dejemos el interrogatorio para otro momento. De acuerdo, dijo el almirante con amabilidad pero firmeza mientras la puerta se cerraba tras ellos. Así que ese es el famoso humano que cambió el rumbo en Próxima, dijo el primer teniente Buck, y Tenny seguía temblando de emoción mientras los oficiales subalternos desembarcaban de la lanzadera. No parece gran cosa, eso es algo de su propia historia, respondió el teniente Enoch. Sus 4 ojos parpadeaban asincrónicamente, como era común en su especie al procesar nueva información. Los humanos no se ven impresionantes hasta que de repente hacen algo que debería ser físicamente imposible. El tercer miembro de su grupo, la teniente Exora, agitó sus alas membranosas en lo que su especie usaba como encogimiento de hombros. Sigo sin entender cómo los clasificaron como una especie de clase C. Sus capacidades parecen ir mucho más allá de esa política de clasificación, dijo Enoch. Con amargura, la vieja guardia no quiere admitir que una especie recién llegada podrían tener ventajas sobre los miembros fundadores de la Unión. ¿Qué ventajas? Se burló una nueva voz mientras el comandante Zeb Tarak se ponía a su lado. Los oficiales subalternos se pusieron rígidos de inmediato, pero el comandante aparentemente estaba demasiado preocupado por rescatar a su orgullo herido como para preocuparse por el protocolo adecuado, así que podían imponer su autoridad y tener suerte. Ocasionalmente, su mundo natal apenas está protegido. Su tecnología es mayormente prestada y su esperanza de vida es ridículamente corta. Brillante breve con respeto, dijo Sir Balik con cautela. Los humanos han contribuido desproporcionadamente a la seguridad de la Unión, dado su corto tiempo como miembros. Los informes de bajas. El comandante hizo un gesto desdeñoso. Sí, son buenos muriendo. Se lo concedo, pero es simplemente cuestión de que son demasiado estúpidos para retirarse cuando especies más inteligentes reconocen una necesidad táctica. Los oficiales subalternos intercambiaron miradas incómodas, pero sabían que era mejor no discutir con un superior, especialmente con uno tan agitado como Zeb Tarak. ¿Todavía estaba? Aventuró Exora después de un momento. Fue bastante impresionante lo rápido que se movió. Apenas lo vi. Un truco de salón, murmuró el comandante, aunque con menos convicción que antes. Nada más, habían llegado al vestíbulo principal del CENTU. Cuartel General Militar Principal,
una vasta y reluciente estructura que servía como el corazón de las operaciones de defensa de la Unión Galáctica. A su alrededor, representantes de docenas de especies se movían con un propósito. Todo formaba parte de la enorme burocracia que mantenía la paz en miles de mundos habitados. «Necesito un trago, Zeb», Tarak anunció abruptamente, «y ustedes tres parecen necesitar una educación adecuada sobre la realidad de nuestros aliados humanos». Prácticamente escupió la última palabra. El salón. Ahora, los tres oficiales subalternos reconocían una orden al oírla, independientemente de la irregularidad con la que se diera. Siguieron al comandante a un espacioso salón reservado para oficiales de cierto rango, lleno de cómodos asientos diseñados para acomodar diversas fisiologías. Una vez que todos estuvieron sentados con bebidas, algo potente y azul para comandante, selecciones más modestas para los tenientes que técnicamente siguen de servicio. Zeb Tarak se inclinó hacia adelante. Déjenme decirles lo que no les enseñan en las clases de la Academia sobre los humanos. Comenzó con voz baja e intensa. Sí, tienen algunas peculiaridades físicas que pueden ser útiles en circunstancias específicas. Sí, son testarudos hasta el punto de una valentía suicida, pero también son caóticos, indisciplinados y fundamentalmente incapaces de comprender el orden galáctico mayor. Tomó un largo trago de su bebida. Estuve en la batalla de Arcturus, no en la versión desinfectada que les enseñan en las clases de táctica. La batalla real. Vi de cerca. Lo que los humanos llaman coraje. Los oficiales subalternos se inclinaron a pesar de sí mismos. La batalla de Arcturus había sido uno de los primeros enfrentamientos importantes donde las fuerzas humanas lucharon junto a la Unión Galáctica contra la hegemonía. Los relatos variaban mucho según quien contara la historia. Sus naves estaban anticuadas, eran desarmadas y sus tácticas, en el mejor de los casos, primitivas. El comandante continuó, pero seguían llegando oleada tras oleada. Incluso mientras los destrozaban, no tenían idea de retirada estratégica, ni comprensión de las tasas de pérdidas aceptables, solo persistencia animal sin sentido. Pero ganaron. La teniente Exora dijo en voz baja, los registros históricos son claros, sin la intervención de la flota humana, la estación Arcturus habría caído. Las escalas del comandante se oscurecieron. No ganaron, simplemente lanzaron más cuerpos al problema hasta que la hegemonía se quedó sin munición. Eso no es táctica, es desperdicio, algunos podrían llamarlo determinación. Se escuchó una nueva voz, haciendo que los cuatro oficiales se volvieran. ¡Sorpresa! El coronel Jackson estaba cerca, con una bebida en la mano. Aparentemente, habiendo entrado en el salón sin que ninguno de ellos se diera cuenta, el comandante se levantó tan rápido que casi tira la mesa. Esta es una zona restringida. ¿Cómo consiguieron siquiera la autorización para el almirante?, respondió ella suavemente, sosteniendo su identificación recién emitida. Escuché que hablaban de mi especie, así que pensé en unirme a la conversación. Espero que no les importe. Sin esperar respuesta, acercó una silla y se sentó con ellos. Los oficiales subalternos parecían igualmente mortificados y el emocionado comandante Zeb Tarak parecía estar considerando los beneficios de una jubilación inmediata. Por favor, no me dejes interrumpir. Jackson dijo, haciendo un gesto para que el comandante continuara. Estabas diciendo algo sobre la batalla de Arcturus. No estuve allí personalmente, pero la he estudiado extensamente. Por un momento pareció que el comandante en realidad se levantaría e irse, quizás impulsado por el mismo orgullo obstinado que había criticado en los humanos. Se recostó en su asiento y miró fríamente a Jackson. Bien. Ya que estás tan interesado en mi evaluación, les estaba explicando a estos jóvenes oficiales impresionables que lo que los de tu especie llaman heroísmo, el resto de nosotros lo reconocemos como un fracaso evolutivo. Las especies que no saben cuándo retirarse no sobreviven mucho. Jackson tomó un sorbo de su bebida, lo que parecía ser agua pura, y asintió pensativa. Interesante perspectiva, defectuosa, pero interesante, defectuosa. La voz del comandante, roce, peligrosamente. Sí, estás cometiendo un error clásico que muchos no humanos cometen al intentar entendernos. Estás asumiendo que nuestras acciones provienen del instinto en lugar de la elección. Dejó su vaso. Los humanos lo saben. Exactamente cuándo retirarse. Comandante, simplemente elegimos no hacerlo. Los tres oficiales subalternos observaban el intercambio con una fascinación manifiesta. Incluso en la Academia de Oficiales, los enfrentamientos directos entre especies sobre la doctrina militar eran raros. El comandante repitió con escepticismo, ¿esperas que crea que es la elección racional la que lleva a los humanos a ignorar constantemente su propia seguridad? Jackson respondió sin dudarlo, de hecho, es bastante lógico una vez que entiendes nuestro sistema de valores.
Verás, para la mayoría de las especies de la Unión, las decisiones tácticas se basan principalmente en la probabilidad de éxito y la conservación de recursos. El teniente Enota sintió. Es una doctrina militar básica, maximizar el efecto y minimizar el gasto. Tiene mucho sentido para las especies que evolucionaron en entornos estables con una larga vida. Jackson se inclinó hacia adelante, pero los humanos evolucionaron en un entorno en constante cambio donde la acción inmediata a menudo era necesaria para la supervivencia. Desarrollamos un cálculo diferente, desafió el comandante. Priorizamos la misión sobre la probabilidad. Si el objetivo es lo suficientemente importante, el riesgo se vuelve irrelevante. Se encogió de hombros. No es que no entendamos las probabilidades. No creo que importen tanto como tú, eso es locura, se burló Septarak. Eso es humanidad, replicó Jackson, y es por eso que, a pesar de nuestra tecnología primitiva y fisiología inferior, nos hemos vuelto esenciales para las operaciones de la Unión en solo 2 siglos, mientras que algunas especies han sido miembros durante milenios sin contribuyendo con una fracción de lo que aportaba el comandante. Las escamas se oscurecieron peligrosamente. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió de nuevo y un grupo de oficiales entró en un contingente mixto liderado por un general de aspecto sombrío. Alguien gritó, ¡atención! Todos los oficiales en el salón se pusieron firmes al reconocer la imponente figura del general D., comandante de la División de Respuesta Rápida Elite de la Unión. El general examinó la sala con los brazos cruzados, en lo que aquellos familiarizados con su lenguaje corporal reconocieron como extremo disgusto. Sugalle se sentó en su mesa. Coronel Jackson, retumbó. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. Jackson hizo un saludo seco. General D. No esperaba verlo hasta la sesión informativa de mañana. Los planes cambian. El general dijo secamente, hemos recibido una transmisión prioritaria del puesto avanzado Epsilon Aradani. La situación se ha deteriorado significativamente. El almirante Krabsora ha convocado una reunión de emergencia del Consejo en 30 minutos y solicitó específicamente su presencia. Jackson pasó inmediatamente de la informalidad a la intensa concentración. ¿Qué tipo de deterioro? ¿Hablamos? Sobre el señor. Los brazos del general apretaron su cruz. El peor tipo. El puesto avanzado se ha apagado y la última transmisión indicó que las fuerzas de la hegemonía habían violado la red de defensa principal. Estamos ante una posible masacre del equipo de investigación y la población civil en el asentamiento adyacente. ¿Cuántas personas? Jackson preguntó. El equipo de investigación es de 47. El asentamiento civil es de aproximadamente 300 personas, en su mayoría familias de los investigadores. La voz del general se volvió aún más sombría, pero eso no es lo peor. El puesto avanzado estaba realizando una investigación clasificada sobre comunicación por entrelazamiento cuántico. Si la hegemonía obtiene esa tecnología, podrían coordinar sus fuerzas instantáneamente en todo el sector. Jackson terminó de pie. Sin retrasos en la comunicación, no hay forma de interceptar sus transmisiones con precisión. El general se volvió hacia el resto de la sala. Necesito un equipo de voluntarios reunido de inmediato. Esta será una operación de extracción de alto riesgo con apoyo mínimo. Nuestro grupo de batalla más cercano está a 2 días, incluso con el máximo FTL. Comandante. Septarak, quizás viendo una oportunidad para salvar su reputación, dio un paso al frente. Señor, la 7ª flota de batalla calaxiana. Sería un honor liderar un equipo de respuesta rápida específicamente entrenado para operaciones de extracción. Con respeto, comandante. El general interrumpió, necesitamos un equipo que pueda desplegarse en 1 hora. Su flota de batalla está actualmente estacionada en el perímetro defensivo profesional. Sir Jackson dijo. En voz baja, tengo una sugerencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El TDF Wellington está actualmente atracado aquí para reabastecimiento. Tienen un grupo de comandos Pathfinder a bordo, algunos del mismo equipo que trabajó conmigo en Próxima. Con su autorización, podríamos tener tropas sobre el terreno en Epsilon Aidani en menos de 6 horas. El general consideró. Estas fuerzas especiales humanas, para una misión de esta sensibilidad, las Pathfinder se especializan en exactamente este tipo de operación, señor. Inserción rápida, mínima huella, máximo efecto. La voz de Jack era tranquila, pero transmitía una convicción absoluta. Ya están informados sobre la naturaleza clasificada de la investigación en Epsilon Eridani, porque se encargaron de la seguridad para la transferencia inicial de equipo. Después de un momento, el general asintió bruscamente. Hágalo realidad. Coronel, usted asumirá el mando operativo.
Quiero un plan de misión completo listo para su revisión. Llevaba 20 minutos trabajando en ello. El señor Jackson tocó su datapad, que ya había cobrado vida con esquemas y archivos de personal. Mientras el general se giraba para marcharse, hizo una pausa para mirar a los 3 oficiales subalternos, que observaban con una mezcla de asombro y temor. Ustedes 3 están conmigo. Coronel Jackson, considere esto un ascenso a su equipo de apoyo táctico. El señor teniente Balak chilló. Anthony se quedó rígido por la sorpresa. El coronel necesitará oficiales familiarizados con los protocolos y sistemas de comunicación de la Unión. Considérelo una oportunidad educativa. El tono del general dejó claro que no era una sugerencia. Mientras el general y su séquito se marchaban, el comandante Sepp Tarak se quedó paralizado, tras haber sido completamente ignorado en la rápida reorganización. Jackson levantó la vista de su datapad el tiempo suficiente para dedicarle una sonrisa forzada. Parece que está libre de culpa. Comandante, disfrute de su bebida. Se giró hacia los 3 tenientes atónitos. Ustedes 3 conmigo. Tenemos unos 18 minutos para planificar una operación de rescate para 347 personas de una investigación fuertemente fortificada. Un puesto de avanzada que actualmente está siendo invadido por la fuerza militar más despiadada de la galaxia solo cuestiona una cosa. El teniente Enoch dijo débilmente, así es siempre trabajar con humanos. Jackson se rió mientras recogía sus cosas. A veces se pone emocionante. 5 horas y media después, la teniente Exora empezaba a comprender a qué se refería la humana con emocionante. El transporte de tropas se desplazaba a través del espacio ultrarrápido a velocidades que el ingeniero Santano de la nave insistía en que eran teóricamente imposibles. Mientras tanto, el coronel Jackson y un equipo de 12 comandos humanos, Pathfinder, ultimaban su plan de asalto con una calmada eficiencia que rozaba lo surrealista. Recorran la secuencia de inserción. Jackson dijo una vez más, estudiando una pantalla holográfica del puesto de avanzada Epsilon Aridon, uno de los comandos, una mujer alta y oscura con la cabeza rapada y más armamento atado al cuerpo del que Exora jamás había visto en un solo soldado, dio un paso al frente. Salir del espacio ultrarrápido en estas coordenadas. Señaló un punto justo fuera de la red de detección de sistemas. Aproximación sigilosa usando el cinturón de asteroides de sistemas para cubrir la brecha inicial en la escotilla de mantenimiento secundaria identificada aquí. Señaló una sección aparentemente aleatoria del exterior del puesto de avanzada. ¿Por qué? El teniente VX preguntó sobre su entrenamiento militar, superando su nerviosismo, sobre interferir entre los humanos. El comando cuya placa de identificación la identificaba como Torres lo miró con evaluación, porque es el único ángulo de aproximación disponible en el sensor de la nave de la hegemonía. Sombra. Tienen sus matrices de detección primaria enfocadas en los puertos de atraque principales y los generadores de la red de defensa, pero esa es una sección H sólida. VX protestó al estudiar los esquemas. No hay un punto de entrada real allí. Torres sonrió, palmeando un dispositivo compacto en su cinturón. Lo habrá cuando terminemos con él. El coronel Jackson continuó, una vez dentro, nos dividimos en 3 equipos. El equipo alfa asegura el laboratorio de investigación cuántica y recupera o destruye todo el equipo prototipo y los datos. El equipo beta localiza y extrae a los civiles. El equipo gamma crea una distracción para alejar a las fuerzas de la hegemonía de la ruta de evacuación. El teniente Enoch frunció el ceño. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente mientras procesaba el plan. Las proyecciones de bajas para el equipo gamma son preocupantes. Por eso el equipo gamma está. Todos los voluntarios, Jackson dijo en voz baja, ¿y por qué la lideraré personalmente? Esto creó un revuelo entre los comandos humanos y los 3 tenientes de la Unión. La señora Torres comenzó con el debido respeto. Cállate, maestro. El sargento Jackson la interrumpió, aunque con amabilidad. Ya hemos pasado por esto. Sé que los puestos de avanzada están mejor ubicados que nadie. Y puedo moverme más rápido solo. ¿En realidad no planeas enfrentarte directamente a las fuerzas de la JIM? Preguntó con incredulidad el comandante Sepp Tarak. Había insistido en unirse a la misión a pesar de no estar asignado oficialmente, alegando que su experiencia sería valiosa hasta el momento. Se había quedado principalmente en Corners, con una mirada alternada de escepticismo e incomodidad. Jackson lo miró con una insinuación que sugería que estaba reevaluando su inteligencia. Por supuesto que no, eso sería un suicidio. La distracción se trata de distraer, no de confrontación. Volvió a la pantalla holográfica. Aproximadamente 20 minutos desde la brecha hasta la extracción antes de que lleguen los refuerzos del sistema exterior. Nuestra prioridad son los civiles y la tecnología cuántica. Todo lo demás es prescindibles, incluyéndonos a nosotros,
el comandante preguntó con acidez por primera vez. Un destello de genuina ira cruzó el rostro de Jackson. Nadie se queda atrás. Comandante, eso es innegociable. Antes de que la conversación pudiera continuar, el intercomunicador de la nave cobró vida. El coronel Jackson se acercaba al punto de descenso designado. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Copia. Jackson respondió. Luego, dirígete al equipo reunido. Prepárense. Armas y comunicación, última comprobación. Recuerden. Vamos a oscuras. Sin transmisiones a menos que sea absolutamente necesario. Mientras los humanos comenzaban sus preparativos con deficiencia de práctica, la teniente Exora se encontró estudiándolos con una fascinación recién descubierta. Había entrenado junto a muchas especies durante su tiempo en la academia, pero nunca con humanos. Sus movimientos eran diferentes, más fluidos, menos predecibles, pero de alguna manera perfectamente coordinados entre sí a través de gestos y expresiones sutiles. Apenas podía seguir la pista. «Hay algo más, ¿no?», murmuró la teniente VX a su lado, aparentemente compartiendo sus pensamientos. «No entiendo cómo pueden estar tan tranquilos», respondió en voz baja. «Los parámetros de la misión nos dan menos del 40% de posibilidades de éxito. Ese es el problema». El teniente humano Enoch se unió, manteniendo la voz baja. «No piensan como nosotros. La probabilidad no parece influir en su toma de decisiones de la misma manera, no es que ignoremos la probabilidad», dijo Jackson, apareciendo junto a ellos con una rapidez sorprendente. El oído humano aparentemente era mejor de lo que habían asumido. Solo tenemos una definición diferente de riesgo aceptable cuando hay vidas en juego. Les entregó a cada uno un dispositivo compacto. Balizas de emergencia. Si se separan del grupo, actívenlo. Busquen refugio y esperen. Alguien vendrá por ustedes. Suena muy seguro de eso, dijo el comandante Septera, aceptando su propia baliza con visible reticencia. La expresión de Jackson era ilegible. La nave se sacudió ligeramente al salir del modo FTL y la iluminación cambió a un rojo tenue. Modo batalla. Sistemas de sigilo activados. La voz del piloto anunció que no había señales de detección. Comenzando la aproximación. Vector. Jackson se giró para dirigirse a todo el equipo una última vez. Esto se va a volver muy confuso muy rápido una vez que estemos dentro. Permanezcan con sus grupos asignados. Sigan las instrucciones de sus líderes de equipo y recuerden que nuestro propósito no es librar una batalla, es salvar vidas. Miró a cada uno a los ojos, incluido el comandante, aún escéptico. ¿Alguna pregunta cuando no? Una habló, ella asintió una vez. Bien, vamos a hacer que la hegemonía se arrepienta de sus decisiones. Lo que siguió fue de lo más caótico y aterrador, y aunque la teniente Exora nunca se lo admitiría. Los instructores de la academia, tras 4 emocionantes horas de su vida, la inserción se desarrolló exactamente como estaba previsto, con los comandos humanos abriéndose paso a través del salón de los puestos de avanzada con una precisión que rozaba lo artístico. Una vez dentro, descubrieron que la situación era mucho peor de lo que la inteligencia había sugerido. Las fuerzas de la hegemonía, una mezcla de sus soldados del vacío de élite y lo que parecían ser una nueva forma de tropas de choque cibernéticamente mejoradas, ya habían asegurado la mayor parte de la sección de investigación y se abrían paso metódicamente por los barrios civiles, separando a la población para lo que solo podía asumirse como un interrogatorio y algo peor. Jackson anunció un cambio de planes después de que su equipo beta de reconocimiento inicial tuviera que dividirse en unidades más pequeñas para extraer civiles por etapas en lugar de hacerlo en masa. El equipo Alfa ha comprometido el laboratorio de investigación, pero nuestra información sugiere que el prototipo cuántico principal se encuentra en una bóveda segura debajo del laboratorio principal. Torres, equipo de piso y gamma, preguntó. Claramente, todavía descontento con la actuación del coronel en solitario. La expresión de Jackson era sombría, pero determinada. No hay cambios. Sigo necesitando crear una distracción, pero ahora debe ser más grande y ruidosa. Señora, con la mayor presencia de la hegemonía, los factores de riesgo para una operación en solitario se han notado e ignorado. El sargento mayor Jackson la interrumpió. No tenemos tiempo para debatir. Los equipos alfa y beta se mueven. Comprobación de comunicaciones a intervalos de 10 minutos. Protocolos de cifrado estrictos mientras los equipos se dispersan. Jackson se volvió hacia los 3 tenientes de la Unión y el comandante, quienes habían sido asignados para coordinar desde un puesto de mando improvisado en un centro de mantenimiento seguro. Ustedes 4 quédense aquí, monitoreen las señales de los sensores y manténganse al tanto de los movimientos de tropas de hegemonía. Si ven un cambio de patrón, alerten al equipo pertinente. Inmediatamente,
El comandante Septerak se erizó. Nos dejan atrás. Les doy el trabajo más importante. Jackson lo corrigió. Gestión de la información sin información precisa. Toda esta operación se desmorona. Ella lo miró fijamente. ¿Puedo confiarle esto al comandante? Algo cambió en la expresión de Khan, tal vez por el reconocimiento de la genuina responsabilidad que se le ofrecía o posiblemente por la simple resignación a la situación. De cualquier manera, asintió brevemente. Bien. Jackson revisó sus armas una última vez. Si algo sale mal y necesitan evacuar, hay una ruta de salida de emergencia programada en sus tabletas de datos. La lanzadera de extracción esperará el mayor tiempo posible. Pero si tiene que irse sin nosotros, su prioridad es llevar esos datos al cuartel general de la Unión. ¿Y qué hay de usted? La teniente Exora no pudo evitar preguntar. La boca de Jackson se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Tengo una cita con unos explosivos y el centro de mando de Ames. Tende no empezar la fiesta sin mí. Con eso, ella se escabulló por los oscuros pasillos del puesto de avanzada, moviéndose con una gracia silenciosa que parecía imposible para un ser de su tamaño y masa. Las siguientes 3 horas fueron una lección de eficiencia y creatividad humanas, y lo que el teniente Enoch describiría más tarde en su informe oficial como aterradoras capacidades de improvisación. A través de las señales de los sensores, observaron cómo el equipo Alfa se infiltraba en el laboratorio de investigación, neutralizando a los guardias de la hegemonía con una precisión casi quirúrgica que minimizaba tanto el ruido como las bajas. Mientras tanto, el equipo Beta se movía por los cuarteles civiles como fantasmas, extrayendo pequeños grupos y guiándolos a través de los laberínticos pasillos de servicio hacia el punto de extracción. Y luego estaba el coronel Jackson. Su distracción resultó ser una clase magistral de guerra psicológica. Usando nada más que equipo de investigación reutilizado, bengalas de emergencia y lo que parecían ser controles ambientales reconfigurados manualmente, logró convencer a las fuerzas de la hegemonía de que estaban siendo atacadas por un equipo completo de operaciones especiales de la Unión desde múltiples direcciones. Simultáneamente, ¿se ríe?, preguntó el teniente VX con incredulidad mientras observaban a Jackson. Evadió por poco una patrulla colgándose de los conductos del techo mientras las confundidas tropas de la hegemonía pasaban justo debajo de ella. Creo que es el comandante Septarak. Respondió con un tono que mezclaba incredulidad y admiración reticente. Los humanos son inusuales, ya que observaban cómo Jackson redirigía sistemáticamente a las fuerzas de la hegemonía lejos de las rutas de evacuación civiles y del laboratorio de investigación, utilizando una combinación de falsas alarmas, fallos del sistema específicos y ocasionales enfrentamientos directos, pero no letales, cuando era necesario. Justo cuando parecía que el plan podría tener éxito, el desastre golpeó a un comandante de la hegemonía, más perspicaz que sus homólogos, reconoció el patrón de interrupciones y ordenó a sus fuerzas que regresaran a los cuarteles civiles. El equipo Alfa ha asegurado el prototipo. El teniente Enoch informó. El equipo Beta ha evacuado tensamente a aproximadamente el 70% de los civiles, pero los grupos restantes están aislados por las fuerzas de la hegemonía que regresan. El coronel Jackson necesita saber. El teniente Exora dijo que los dedos volaban sobre la consola de comunicaciones, pero la comunicación directa podría comprometer su posición. El comandante Septarak estudió la pantalla táctica. Su ejército. Entrenando para superar sus prejuicios mientras analizaba la situación que ella ya conocía, dijo en voz baja. Miren la pantalla. Observaron cómo Jackson abandonaba su estrategia anterior y se dirigía directamente hacia la mayor concentración de tropas de hegemonía. Esos regresan a los cuarteles civiles. ¿Qué está haciendo? Beck susurró. Eso es suicidio, no. El comandante respondió. Amanecer, eso es sacrificio. Lo que siguió fue a la vez aterrador e imponente. Jackson, una sola humana contra docenas de tropas de hegemonía fuertemente armadas, creó no solo una distracción, sino una leyenda. Utilizando los protocolos de emergencia de los sistemas ambientales de los puestos de avanzada y sus propias capacidades físicas aparentemente imposibles, lideró a las fuerzas de hegemonía en una persecución salvaje que los alejó aún más de los civiles y los acercó aún más al núcleo de energía de los puestos de avanzada. Va a sobrecargar el reactor. De repente, se dio cuenta de que eso destruiría toda el ala de investigación y a ella misma con ella. Exora añadió, con las alas caídas, consternada, el comandante guardó silencio observando la pantalla táctica con una expresión indescifrable. Entonces, justo cuando todo parecía perdido, Jackson fue acorralado cerca de la sala de control del reactor por las fuerzas de hegemonía. Acercándose por todos lados, el comandante se levantó. Tenientes, aseguren el puesto de mando. Voy tras ella antes de que ninguno de ellos pudiera objetar. El calaxiano tomó un arma y desapareció por el pasillo.
Lo que sucedió después se convertiría más tarde en tema de debate entre los historiadores militares de la Unión. Algunos afirmaron que fue suerte, otros intervención divina, y otros simplemente la naturaleza impredecible de los humanos combinada con el inesperado valor de un comandante calaxiano que finalmente había superado sus prejuicios. Los informes oficiales solo indicaban los hechos. El comandante Zeb Tarak llegó a la sala de control del reactor justo cuando el coronel Jackson iniciaba la secuencia de sobrecarga. Juntos, la reconfiguraron para crear una explosión localizada que sellara el ala de investigación, pero dejara intacto el puesto de avanzada principal. Luego se abrieron paso a través de las fuerzas de la hegemonía para llegar al punto de evacuación final. Llegaron justo cuando el transbordador se preparaba para una salida de emergencia. 3 días después, a bordo del buque insignia de la Unión, el almirante Krab Zora miró a los oficiales reunidos con su único ojo sano. La misión fue un éxito. Anunció 342 civiles. Rescató el prototipo cuántico. Aseguró la hegemonía. Negó cualquier información significativa sobre nuestra investigación. Hizo una pausa y miró directamente a la coronel Jackson, quien se mantenía firme a pesar de las vendas visibles bajo su uniforme, y al comandante Zeb Tarak, cuyas escamas aún mostraban marcas de quemaduras de su escape por los pelos. Lo que más me interesa, continuó el almirante, es como una oficial de operaciones especiales humana y un comandante calaxiano, quienes según todos los informes apenas soportaban estar en la misma habitación, lograron coordinar una de las operaciones de extracción más exitosas en la historia reciente de la Unión. Jackson y Zepter intercambiaron una mirada. Sir Jackson ofreció una posible almirante. Sevar añadió, el almirante los estudió a ambos con detalle. El comandante Sevar enderezó la voz. Formal pero sincero, me equivoqué, señor, sobre los humanos, sobre sus capacidades y sus motivaciones. Permití que clasificaciones obsoletas y prejuicios personales nublaran mi juicio. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión?, preguntó el almirante. El comandante miró a Jackson. Observé cómo la coronel Jackson se sacrificaba voluntariamente para salvar a personas que nunca había conocido de especies que apenas conocía, sin dudarlo ni considerar su propia seguridad. Sus escamas se enrojecieron de emoción. Esa no es la acción de una especie inferior, sino la acción de un guerrero digno. Del mayor respeto, el almirante asintió lentamente y luego se giró hacia Jackson. Usted, coronel, ¿qué aprendió? La respuesta de Jackson fue más simple. El prejuicio funciona en ambos sentidos. Señor, supuse que el comandante nunca entendería ni apreciaría nuestros métodos. Me equivoqué. Demasiado bueno, el almirante. Dijo, porque haré que su asociación sea permanente, señor, preguntaron ambos. Simultáneamente, el Consejo de Seguridad de la Unión aprobó mi propuesta para una nueva división conjunta de operaciones especiales. Combinando las fortalezas únicas de todas las especies miembro en lugar de mantenerlas segregadas por clasificaciones obsoletas. La boca del almirante se curvó en lo que parecía una sonrisa calaxiana. Y ustedes dos serán sus primeros oficiales al mando. Al terminar la reunión, la teniente Exora se acercó a Jackson en el pasillo. Coronel, hay algo que quería preguntar. Adelante, dijo Jackson en la lanzadera. Cuando el comandante Zarak lo confrontó, podría haber tomado ese asiento en cualquier lugar. ¿Por qué eligió ese en específico? Jackson sonrió porque estaba designado para personal militar de importancia. Quería ver si alguien cuestionaba esa evaluación. Nos estabas poniendo a prueba. Exora se dio cuenta de que estaba ofreciendo una oportunidad. Jackson corrigió que alguien demostrara si la Unión sigue unida por viejos prejuicios o está lista para evolucionar. Miró hacia el pasillo donde el comandante Zeb Tarak esperaba. Más vale tarde que nunca. Mientras Jackson se alejaba para unirse a su nuevo compañero, la teniente Exora comprendió lo que realmente diferenciaba a los humanos, no su fisiología ni su enfoque táctico, sino su obstinada e implacable creencia de que las cosas siempre podrían mejorar y su disposición a arriesgarse para lograrlo. Humanidad. Sí, de hecho.